Hola, buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Aquí Fitz Guzmán, deseándoles un excelente día. Espero que se encuentren muy bien. Estamos aquí, como no, para traerles un nuevo capítulo de estos fanfics que tanto les gustan. Recuerden, por favor, suscribirse al canal, darle a la campanita de notificaciones y, como no, darle me gusta al vídeo. También les pediría que, por favor, comenten en los videos, ya que al parecer ha ayudado muchísimo al algoritmo de YouTube. Así que, ya saben, ya sin más nada que decir, pasemos con los saludos. Adiós. Chao. Hola gente de YouTube, aquí Fitz Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Pelimacro y a Jefferson Zambrano. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Gojo Satoru Enre. 0 autor. Faukes 2 copyright web novel. Capítulo 76. Dinero. Dinero. Y más dinero. Gojo parpadeó hacia Felt con perfecta inocencia. Vaya, estaba consiguiendo un partidario para la estimada candidata real Lady Felt, por supuesto. ¿Candidato real? El cerebro de Felt tartamudeó. Candidato real. Como en, futuro gobernante del reino. Como Emilia. Pero ella era una huérfana de los barrios marginales que se ganaba la vida robando carteras. No había ningún universo en el que eso se aplicara a ella. No. De ninguna manera. Tienes algo confundido. Ella sacudió la cabeza. No hay ninguna posibilidad de que sea un candidato real. Esto es una broma, ¿verdad? Tú y Rosual cocinaron esto juntos para meterse conmigo. Su experiencia con la capacidad de caos de Gojo fue extensa. Él fue el primer sospechoso, siempre. Honestamente, la calumnia la soporté. Gojo se llevó las manos al pecho fingiendo estar angustiado, luego sacó la insignia de su bolsillo y se la puso en la mano. Véalo usted mismo. La joya del dragón solo se ilumina en rojo cuando un candidato real la toca. Vamos, mira. Felt miró fijamente la insignia. La joya en el centro brillaba y cambiaba constantemente a un rojo profundo e inconfundible. Su expresión se quedó en blanco. El impacto fue demasiado para procesarlo todo a la vez. Espera. Ella miró hacia arriba. ¿Cómo supiste que era un candidato? Cuando le devolviste la insignia a Emilia, vi la reacción. No pensé mucho en ello en ese momento, pero una vez que supe lo que significaba el brillo, las piezas encajaron en su lugar. He estado esperando el momento adecuado para decirte. Y aquí estamos. Momento encontrado. Nada mal para una sorpresa, ¿verdad? Felt miró fijamente la insignia en sus manos, en silencio. Algo estaba girando detrás de sus ojos. Después de una larga pausa, levantó la cabeza. Gojo sonrió y se tapó la boca con una mano antes de que pudiera hablar. No te pongas sentimental conmigo. Para eso están los amigos. Guarde el discurso de agradecimiento para cuando volvamos a la sala. Él le lanzó una mirada penetrante mientras lo decía. Felt hinchó sus mejillas. Recordando lo que él le había dicho antes de que vinieran, se tragó lo que había estado a punto de decir y asintió. Bien, eso está arreglado. Entonces nos marcharemos. Dejaré los detalles en tus capaces manos, Rosual. Por supuesto. Aunque, con respecto a Lady Emilia, lo sé. No te preocupes, no te pondremos las cosas difíciles. Ni una palabra de ninguno de nosotros. Gojo ya estaba tirando de Felt hacia la puerta cuando la voz de Rosual lo detuvo. Una cosa más. Hizo una pausa. Como quinta candidata real, será necesario informar de la existencia de Lady Felt al Consejo de Sabios. El asunto de los candidatos está suspendido desde hace algún tiempo por el recuento incompleto. Ningún problema. Manéjalo como mejor te parezca. Gojo tiró de Felt, la chica le lanzó una mirada fulminante e intercambió gestos de despedida con Rosual y Ram antes de irse. En el momento en que atravesaron las puertas del salón, Felt abrió la boca. Una mirada de Gojo lo vuelve a cerrar. Caminaron en silencio todo el camino de regreso a su habitación. En el instante en que la puerta se cerró detrás de ellos, Felt explotó. ¿Eres un idiota? ¿Por qué no me dejaste hablar allí? ¿Tienes idea de para qué me acabas de inscribir? Eso no es jugar a las casitas. Es una guerra entre candidatos. No tenemos nada. ¿Cómo se supone que vamos a competir con alguien? Incluso si eres fuerte, eres una sola persona.
No podemos compararnos con los demás candidatos. Las palabras salieron en un torrente, todo lo que había estado reprimiendo desde el salón se inundó de inmediato. Gojo, por el contrario, no mostró ninguna preocupación. Se dejó caer en la cama y se estiró con la alegría de un gato bajo un rayo de sol. ¿Quién dijo algo sobre competir por el trono? Me sentí detenido a mitad de la frase, con la boca todavía abierta. Este ya no se puede salvar. Ha empezado a decir tonterías. Betty miró a Gojo con la mirada compasiva que uno podría reservar para un paciente terminal. Vamos, Betty. No estuviste presente para la historia de fondo. Decir tonterías por ignorancia es una cosa, ¿a quién llamas tonto? La protesta de Betty fue interrumpida. Gojo se sentó, la sentó en su regazo como si fuera un cojín y le tapó la boca con una mano. Ella se retorció, logrando solo sonidos ahogados de indignación. Piénsalo, Felt. ¿Cuál era nuestro objetivo antes de llegar a esta mansión? Dinero. Subaru se le adelantó en la respuesta. Exactamente. Desde el primer día, se trataba de cobrar. Necesitas dinero para salir de los barrios marginales. Necesito dinero para dulces. Y nuestro chico aquí necesita financiación para su fantasía de héroe. Antes de esto, incluso si Roswell nos hubiera dado una suma global en agradecimiento, entonces ¿qué? Dividido en 3 partes, tomas tu parte, sacas al viejo Rom de los barrios marginales, compras una casa, algunos muebles, ropa nueva, vives una vida digna por un tiempo. ¿Cuánto dura eso? Cuando se acabe el dinero, entonces ¿qué? ¿Volver a robar? ¿Iniciar una pequeña empresa y rezar para que no fracase? Apoyó su barbilla sobre la cabeza de Betty, sin prisas. Ahora es diferente. Con este título, tenemos una razón para mantener abierto el grifo de las arcas de Roswell. La fortuna de un conde está más allá de lo que cualquiera de nosotros pueda imaginar, especialmente teniendo en cuenta los profundos vínculos de la familia Matters con la ciudad industrial de Costul. La fabricación de herramientas mágicas por sí sola genera un flujo constante de riqueza. Incluso los restos de esa mesa nos mantendrían cómodos durante años. Mucho mejor que un pago único, ¿no crees, Betty? Él soltó su boca. Betty inmediatamente tomó su mano y la mordió, claramente furiosa por el maltrato. Gojo no se inmutó. Comparado con enredarse con espíritus malditos, esto apenas se registró. Después de desahogar su frustración, Betty lo soltó con un resoplido, le lanzó una mirada de advertencia y habló. La familia Matters es rica, eso es cierto. Nunca presté mucha atención a los detalles, pero con tan pocos miembros de la familia, sus gastos diarios siempre han sido modestos en comparación con los de las casas nobles más grandes. El principal drenaje fue la investigación mágica, e incluso esta solo fue intensa durante los primeros siglos. En los últimos cientos de años, ese tipo de gasto ha disminuido considerablemente. Como miembro de la casa Matters desde hacía mucho tiempo, Betty conocía los asuntos de la familia mejor que la mayoría. Aún así, ¿qué pasa con los otros candidatos? Todavía parecía preocupada. Entendía su posición con dolorosa claridad. Una huérfana de los barrios marginales que había tenido la suerte de conocer a Gojo y sus amigos todavía estaba ridículamente superada. Si la competencia se ponía fea y alguien decidía jugar sucio, sería un desastre para ella y el viejo Rom. Si el precio de un poco de dinero era ese tipo de riesgo, preferiría marcharse. Mira. Gojo suspiró. Felt, ¿recuerdas nuestra apuesta? Cambió de tema y Felt supo exactamente a qué se refería. La apuesta de conseguir que Roswell la llame Lady. Este no es el momento para eso. Grita primero Felt es un idiota y luego te lo explicaré todo. Ella lo fulminó con la mirada. «¡Qué pasatiempo tan terrible!», murmuró Betty, tratando de quitarle la barbilla de la parte superior de la cabeza. El rostro de Felt se sonrojó. Ella parecía lista para abalanzarse sobre él. «Si no quieres escuchar la explicación, por mí está bien». Esa expresión insoportable. Felt rechinó los dientes, se puso roja y gritó. «Felt es una idiota!» Allá. Feliz. Ahora habla. Parecía dispuesta a cometer violencia si la respuesta no era satisfactoria. Es simple, de verdad. ¿Este título de candidato real? Para nosotros no es más que una licencia para imprimir dinero. Si podemos exprimir a Roswell, ¿por qué detenernos ahí? Hay nobles por todas partes. Incluso sacar un poco de un puñado de ellos suma una fortuna. Mejor aún, nuestros rivales también son nuestras marcas. Por el precio correcto, ofrecemos abandonar. Un competidor menos, así sin más. ¿Cree que los otros candidatos no se sentirían tentados?
¿Crees que no pagarían? La voz de Gojo era perezosa, pero cada palabra era como una revelación. Sentí como si una puerta se hubiera abierto de una patada en su mente, mostrándole una habitación que nunca había sabido que existía. Gojo, ¿estás planeando realizar una estafa? Subaru fue el primero en reconstruirlo. Miró a Gojo con una expresión atrapada entre el horror y la admiración. ¿Quién estafa a alguien? ¿Sobre qué estoy mintiendo exactamente? Gojo parecía herido. Las inversiones conllevan riesgos. No existe nada parecido a un retorno garantizado. Y cuando finalmente nos retiremos, será perfectamente razonable. Éramos los desvalidos desde el principio. Ahora se estaba entusiasmando con su propio argumento, volviéndose más justo a cada segundo. Además, renunciar voluntariamente solo significa que no podremos seguir el ritmo. No hay nada malo con el método en sí. Todo lo que he leído sobre la selección real dice que no existe ninguna regla que obligue a los candidatos a luchar hasta el final. Se permite abandonar. Imagínese cuánto dinero tendríamos si todo esto sale bien. Y si te preocupan las represalias posteriores, tomamos el dinero y abandonamos Lugúnica por completo. Problema resuelto. ¿No mencionó el viejo Rom alguna ciudad-estado, Kararagi o algo así? Sonó bien. Tal vez terminemos siendo vecinos. Me sentí escuchada y el furioso sonrojo por gritar que era un idiota se desvaneció rápidamente. Cuando el dinero entró en la conversación, ella se calmó rápidamente. Olvídate de todo lo demás. Solo el esquema del plan de Gojo parecía increíble. La riqueza de Rosual por sí sola sería sustancial, y agregar otras fuentes además de eso, con suficiente esfuerzo ahora, podría pasar el resto de su vida haciendo lo que quisiera. No más arreglárselas. No más preocupaciones por la próxima comida. La ansiedad de hace unos momentos, la tensión y el miedo, se desmoronaron como paredes de papel en el instante en que las sopesó contra el oro. Las palabras de Gojo atravesaron sus pensamientos como el susurro de un diablo, cada sílaba destilaba la promesa de riqueza. Para un avaro devoto como Felt, le tomó un momento absorberlo por completo. Ella tragó saliva y lo miró, con la esperanza desnuda en sus ojos. ¿Esto realmente funcionaría? ¿Sin problemas? ¿Sin peligro? ¿Qué peligro? Seamos honestos, somos mascotas. Nuestro valor simbólico supera nuestro valor real. Una vez que hayamos convertido ese simbolismo en dinero en efectivo, desapareceremos. Si todo va bien, podríamos estar viviendo en un nuevo país dentro de 1 o 2 meses. Se encogió de hombros, completamente indiferente. El anhelo en los ojos de Felt se hizo más profundo. Entonces, tal vez deberíamos intentarlo. Todas las conversaciones sobre peligro se evaporaron. Su cabeza estaba llena de monedas de oro sagradas. Un pequeño riesgo por dinero. Ella podría vivir con eso. Robar en la calle tampoco era seguro y lo hacía todos los días. Mientras la recompensa coincidiera con el riesgo, no era un problema. Ahí está el Felt que conozco. Dinero por encima de todo, supervivencia opcional. Gojo sonrió, prodigando el cumplido sin reservas. Eso no suena como un cumplido. Detalles, detalles. Sigamos adelante. Dio una palmada. El fieltro está arreglado. Ahora te toca a ti, Subaru. Subaru no había esperado que el foco de atención se dirigiera hacia él. Todo lo que dije hace un momento, lo seguiste todo. Sí. ¿Cualquier parte que no entendiste? No lo creo, bien. Porque mi único temor es que alguien quede tan deslumbrado por Emilia que olvide para qué estamos aquí. Si hace algo así, no lo perdonaré. La sonrisa de Felt se volvió fría. Se llevó la mano a la espalda y sacó un cuchillo corto. Subaru se congeló. Te cambiaste de ropa. ¿Cómo es que todavía tienes eso? Interrogación de cierre, regla de supervivencia en los barrios marginales. Nunca vayas a ningún lado sin tu arma. Él se rió nerviosamente. No lo haré. No voy a hacer nada estúpido, lo prometo. Obtenga acceso anticipado a 40 capítulos más adelante en mi Patreon. Patreon.com/link comentario 7 comentario. Votar 2 restantes capítulos 77. Capítulo 77. Gran espíritu igual espíritu maldito. Aunque hay una cosa que todavía no entiendo. La expresión de Subaru se oscureció al recordar el encuentro del día con Elsa y los demás. Rosual es el mayor partidario de Emilia. ¿Por qué haría algo como esto? Interrogación de cierre. Técnicamente, Felt ahora también era candidata real, lo que la convertía en la rival de Emilia en el papel. Pero su grupo estaba allí por el día de pago, nada más.
Coge el dinero y corre. No representaban una amenaza competitiva real, por lo que no valía la pena preocuparse por eso. La situación de Emilia, sin embargo, era diferente. Roswaal era su pilar. Si ni siquiera él estuviera realmente de su lado, Subaru no podía ni empezar a imaginar cómo se las arreglaría. Tu suposición es tan buena como la mía. Gojo sacudió la cabeza. Supuse que estaba trabajando para un bando rival, tratando de eliminar a un candidato antes de tiempo. Pero después de esa negociación, no cuadra. Probablemente nadie sepa lo que pasa por su cabeza excepto él mismo. Betty miró entre ellos. Todos los jefes de la familia Matters han sido exactamente iguales. Cada generación, los demás nobles los llaman excéntricos e impredecibles. Aparte de esa doncella de cabello rosado a su lado, nadie se acerca lo suficiente para entenderlo. No te preocupes por eso, Subaru. Gojo agitó una mano. Nada por lo que te quite el sueño. Te digo una cosa, si realmente te molesta, cuando los demás estemos de vacaciones en otro país, siempre puedes quedarte y apoyar a Emilia. ¿Qué? ¿A mí? ¿Solo? Subaru se señaló a sí mismo como si hubiera escuchado algo absurdo. Luchar con todo lo que tienes por la chica que amas, incluso si al final pierdes, ¿hay algo noble en eso, no crees? Pero, ¿qué podría hacer yo por ella? Frunció el ceño, pensando genuinamente en ello, pero no importa cuánto se devanó el cerebro, nada salió a la superficie. No tenía habilidades especiales de las que hablar. Su educación secundaria no fue exactamente revolucionaria en un mundo cuyos sistemas ya estaban bien desarrollados. Nada de lo que sabía haría una gran diferencia. La única carta que tenía era el regreso de la muerte. Encuentra un problema sin solución, muere y rebobina. La idea hizo que se le encogiera el estómago. Esa única habilidad era, en teoría, suficiente. Más que suficiente. Si se usa correctamente, podría darle a Emilia toda la competencia. Suficientes muertes lo harían efectivamente omnisciente. Conocería la mano de cada oponente, cada pieza de inteligencia, cada peligro y oportunidad antes de que llegara. Pero el precio de la entrada estaba muriendo. Sus 2 muertes anteriores habían sido indoloras. En ambas ocasiones, su maná se había agotado mientras dormía y simplemente nunca se había despertado. Sin sensación, sin sufrimiento. Una muerte tan pacífica como cualquiera podría pedir. Sin embargo, si estuviera solo, sin una maldición que drenara lentamente su vida, tendría que enfrentarla de frente. El miedo. El dolor. Todo lo que vino con la elección de morir. Gojo, si alguna vez llega el momento, deja a Meili conmigo. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Cuando finalmente habló, sus ojos eran serios. ¿En realidad lo estás considerando? La declaración de Subaru empujó la comprensión de Gojo sobre la devoción enamorada a un nuevo territorio. Incluso contando las líneas de tiempo rebobinadas, Subaru y Emilia habían pasado menos de un mes juntos. Y solo por eso, estaba preparado para soportar muerte tras muerte, cargando con una soledad que nunca podría compartir con otra alma viviente, todo para ayudarla. Gojo no podía entenderlo del todo. Había tenido amigos y compañeros antes de cruzar. Pero esos vínculos se habían forjado a lo largo de años de experiencias compartidas, construidos lentamente a través de dificultades y confianza. Nada como esto. Subaru había pasado de 0 a all-in casi de la noche a la mañana. Mantener a Meili no es un problema. Se encogió de hombros. Pero piénselo bien. La única razón por la que se mantiene en la fila por mí es porque Elsa no puede vencerme. Para ti, bueno, digamos que Elsa podría desarrollar un verdadero cariño por tus intestinos. La boca de Subaru se torció. Había olvidado ese detalle en particular. Pensándolo bien, tal vez volvamos a visitar esto más tarde. Él se rió débilmente. Las muertes cómodas e indoloras aparentemente estaban descartadas en el futuro. Entonces, ¿cuál es nuestro próximo paso? Felt estaba prácticamente rebotando. La visión de riqueza de Gojo la había llenado y estaba ansiosa por seguir adelante. Nada. Ella lo miró fijamente. ¿Nada? ¿No deberíamos acercarnos a los nobles o algo así? ¿Crees que esto es fácil? Hasta que los superiores verifiquen tu identidad, lo único que obtendrás al acercarte a los nobles será que te echen en la oreja. O arrestado por Reinhardt. Así que nos sentamos tranquilos, disfrutamos de la hospitalidad y dejamos que Roswaal se encargue del trabajo preliminar. Lo máximo que deberíamos hacer ahora es pensar en cómo invertir una vez que el dinero empiece a llegar. Me sentí desinflado. Pensé que podríamos empezar a ganar dinero ahora. Relajarse. El dinero está en las bóvedas de esos nobles.
No irá a ninguna parte. Cuando sea el momento adecuado, iremos a recoger. Tarde o temprano, es todo nuestro. Su tono transmitía una confianza fácil que lo hacía parecer una conclusión inevitable. Además, ¿no se morían ustedes dos por aprender Jujutsu? Ahora que tenemos tiempo libre, empezamos mañana. ¿Esa tontería de la maldición? Betty arrugó la nariz. No podía entender que valía la pena estudiar al respecto. Jujutsu y maldiciones no son lo mismo. En todo caso, podría ser un poder único para mí en este mundo. Gojo le sonrió. Tú también puedes probarlo, Betty. Si tienes curiosidad. Qué misterioso, hablar de poderes únicos. Se cruzó de brazos. Bien. Betty vendrá y expondrá tu fraude de primera mano. Las risas llenaron la habitación, los cuatro intercambiando golpes con una facilidad que se había convertido en algo natural. Mientras tanto, en el salón, Rosual estaba sentado solo. Se quedó mirando su taza de té en silencio, todavía dándole vueltas a la conversación con Gojo. Era difícil decir cuánto tiempo permaneció así. Finalmente, una sonrisa apareció en su rostro. Interesante. ¡Qué desarrollo tan inesperado! ¿Es este el cambio que trae el poder? Levantó la taza y bebió el té frío de un trago. Aunque, esto por sí solo está lejos de ser suficiente. Algo frío y profundo pasó por sus ojos entrecerrados antes de que la expresión desapareciera por completo. A la mañana siguiente, Emilia se enteró de que Felt era el último candidato real casi en el momento en que despertó. Nadie había planeado ocultárselo. Subaru, al darse cuenta de que su grupo estaba allí únicamente por dinero, fue a decirle lo primero. Su reacción inicial fue complicada. Se había encontrado al último candidato, lo que significaba que la competencia estaba a punto de comenzar en serio. Los días tranquilos que habían estado disfrutando pronto terminarían. Y Felt, alguien a quien había llegado a considerar un amigo durante el tiempo que estuvieron juntos, se había transformado de la noche a la mañana en un rival. El sentimiento era extraño. Pero después de que Subaru explicó sus verdaderas intenciones, la tensión disminuyó. El grupo de Felt no tenía ningún interés en el trono. Querían aprovechar el título para obtener fondos y luego desaparecer para vivir cómodamente en otro lugar. Sin ambición, sin conflicto. El alivio la invadió. No tener que oponerse a un amigo era el mejor resultado posible, y perder a un competidor aligeraba además la presión. Subaru y los demás, por el contrario, estaban llenos de emoción. El tan esperado entrenamiento de Jujutsu finalmente llegó. Gojo se paró ante tres estudiantes. Subaru, Felt y Betty. Lo primero es lo primero. Aprender Jujutsu requiere una actitud específica. El requisito más básico es tener el atributo Yin. Subaru y Betty, ya sé que califican. Senpi, revisemos el tuyo. Le puso una mano en la cabeza. Adelante. Me sentí tenso pero asintió. Gojo probó su mana por un momento. El resultado fue decepcionante. Su atributo no era Yin. Lo siento. Parece que Yin no está en tus cartas. Se había preparado para esto, pero la confirmación aún le dolía. Está bien. Ni siquiera me gusta pelear. No te sientas mal. Tampoco se garantiza que estos dos lo comprendan. Jujutsu tiene requisitos estrictos. Se volvió hacia Subaru y Betty. Más allá de tener energía maldita del atributo Yin, necesitas el tipo correcto de cerebro. Uno que está conectado para manipular este poder. Convertirse en un hechicero Jujutsu significaba más que generar energía maldita a partir de emociones negativas. Esa parte era análoga a cómo los magos extraían mana de la atmósfera. La verdadera barrera era neurológica. El cerebro debía poseer una estructura específica capaz de canalizar la energía de forma innata. Olvídate de las técnicas innatas, olvídate de las reservas de energía maldita. Sin el lado derecho del cerebro, nada de eso importaba. No había camino a seguir. A menos, por supuesto, que tuvieras acceso a algo especial. Como la técnica innata llamada transfiguración inactiva, que Gojo había visto en la tienda. Esa habilidad remodeló las almas a través del contacto físico, que a su vez reestructuró el cuerpo. En teoría, alguien que lo empuñe podría producir en masa cerebros compatibles con Jujutsu, produciendo hechiceros a gran escala. Pero eso era irrelevante por ahora. Como uno de los artículos de mayor nivel disponibles, el precio estaba mucho más allá de su alcance. Te guiaré para sentir la energía maldita. Durante el proceso, intenta tomar el control y canalizarlo hacia tu puño. Si puedes hacer eso, demuestra que tienes lo que se necesita. Betty, tú subes primero. Él le hizo una seña para que se acercara.
Gojo sentía genuina curiosidad por ella. Betty parecía una niña pequeña, pero los espíritus realmente no tenían formas físicas fijas. En su etapa más temprana y más débil como espíritus menores, no eran más que orbes de mana, incapaces de hablar, capaces solo de transmitir y recibir emociones. Solo después de convertirse en grandes espíritus obtuvieron la capacidad de moldear sus propios cuerpos. Cuanto más aprendía sobre los espíritus, más le molestaba cierto pensamiento. Un gran espíritu con el atributo Yin. En su viejo mundo, ese era un espíritu maldito. Simple y llanamente. Los paralelos eran asombrosos. Seres nacidos de energía emocional, carentes de verdadera forma física, volviéndose más fuertes con el tiempo. Era el mismo Marco con ropa diferente. Y esa era exactamente la razón por la que quería que Betty fuera primero. En su opinión, sus probabilidades de dominar el Jujutsu eran extremadamente altas. Toda esta acumulación. Incluso la magia no es tan dramática. Betty dio un paso adelante, la curiosidad venció al escepticismo. Desde un punto de vista mágico, el poder que Gojo ejercía era innegablemente inusual. Se parecía a una autoridad en algunos aspectos, pero tampoco se parecía en nada a los poderes de las brujas. Concéntrate en lo que sientes. No dejes que tu mente divague. Le dio unos golpecitos en la frente. Betty resopló y cerró los ojos. Una energía invisible se acumuló en la palma de Gojo. Energía maldita. Lo introdujo en el cuerpo de Betty y, casi de inmediato, se dio cuenta de que ella era incluso más notable de lo que había imaginado. Enterrado en lo profundo de ella había una enorme reserva de energía maldita, latente e intacta. Todo ello esperando ser despertado. ¿Puedes sentir esa corriente? Intenta guiarlo, como esto. Él todavía la estaba entrenando cuando sus ojos se abrieron de golpe. Su pequeño puño ya estaba envuelto en una energía familiar, inconfundible y vívida. Energía maldita. Nada mal, Betty. Impresionante. HMPH. Betty tiene muchas cualidades impresionantes. Pero este es un extraño tipo de poder. Estudió su propio puño, dándole la vuelta. Mana es neutral, casi imperceptible. Se siente como si estuviera cargando algo. Una emoción, tal vez. Su sensibilidad era muy aguda. Había identificado la diferencia fundamental en su primer intento. Obtenga acceso anticipado a 40 capítulos más adelante en mi Patreon. Patreon.com/link comentario 1 comentario. Votar 2 restantes capítulos 78. Capítulo 78. Espíritu maldito de grado especial. Betty, presentándose al servicio. Porque este poder se extrae de las emociones negativas en su esencia. Mana proviene del mundo que te rodea. La energía maldita de un hechicero Jujutsu proviene de dentro. Betty ladeó la cabeza, reflexionando sobre ello. ¿De las emociones negativas? Ella volvió a cerrar los ojos. En el siguiente instante, la energía maldita surgió de su cuerpo como un geyser. La pura fuerza envió sus 2 colas doradas hacia el cielo, azotándose salvajemente detrás de ella. Dios mío, qué aura tan poderosa. ¿Qué está haciendo Betty? La oleada atrajo inmediatamente la atención de todas las presencias fuertes en la mansión. Puck, que había estado jugando con Emilia en el patio, salió disparado en el aire con alerta felina, con la mirada fija en la dirección de Betty. Roswell, en algún lugar más profundo del interior, se acercó a una ventana y observó. Maldición. Eso es impresionante para un nuevo despertar. Gojo dejó escapar un silbido bajo mientras la energía salía de ella en oleadas. Como genio indiscutible del mundo Jujutsu, había estado en la cima desde el momento en que nació, más allá de lo que la mayoría de los hechiceros se esforzaban toda su vida. Aún así, lo que Betty acababa de desbloquear en su primer intento rivalizaba con lo que llevaban muchos hechiceros Jujutsu de grado 1. Dale tiempo y alcanzar el grado especial no sería una cuestión de sí, sino de cuándo. Muy bien, retrocede un poco. Levantó una mano, todavía sonriendo. Entender el poder es una cosa. El control es lo que importa. La conmoción que había causado no era poca cosa. La razón por la que había estallado con tanta energía maldita directamente desde la puerta casi con certeza se remonta a su naturaleza como espíritu y a los siglos de existencia detrás de ella. Cualquier otro hechicero, sin importar cuán profundas fueran sus emociones negativas, necesitaría extraer energía maldita poco a poco. Esa regla no parecía aplicarse a Betty. 400 años encerrada dentro de la biblioteca prohibida la habían llevado al borde de querer morir. La profundidad de esa oscuridad era inmensurable. Con emociones tan profundas, este tipo de resultado no fue sorprendente en absoluto.
Ante las palabras de Gojo, el torrente de energía maldita que brotaba del cuerpo de Betty comenzó a retroceder, tirando hacia adentro hasta que cada rastro se asentó debajo de su piel. Bien. ¿Cómo se siente? Ella abrió los ojos. Nada mal. Sin embargo, tenía el ceño fruncido y su expresión no coincidía con la de alguien que acababa de desbloquear un nuevo poder extraordinario. ¿Qué ocurre? Algo está mal. Ella habló lentamente, con la atención dirigida hacia adentro, todavía sondeando. Después de la activación, noté que la energía maldita sigue fluyendo dentro de mí. Reunión, por sí sola. Eso es normal al principio. Tu cuerpo aún no está acostumbrado, por lo que instintivamente extraerá energía maldita sin que tú lo desees, ¿no? Eso no es todo. Betty sacudió la cabeza. Después de la activación, no extraje nada. Pero la energía maldita siguió creciendo de todos modos. Y puedo sentirlo, esta energía no proviene de mis propias emociones. Viene de otras personas. ¿Otras personas? Gojo levantó una ceja. Dio un paso adelante, colocó su mano sobre su cabeza y comenzó una lectura cuidadosa y exhaustiva de su firma energética. Lo que encontró le hizo quitarse las gafas de sol. Él la miró de arriba abajo y luego chasqueó la lengua de una manera que no comunicaba absolutamente nada útil. ¿Por qué pones esa cara? No me digas que algo anda mal. Su expresión estaba haciendo que a Betty se le erizara la piel. Ella dio un paso atrás involuntariamente. No está mal, exactamente. Simplemente, inesperado. ¿Lo es o no lo es? Pareces alguien dando noticias terribles, así que escúpelas ya. Gojo se rascó la nuca y la vio inquietarse. Antes de esto, su teoría había sido sencilla. Como un ser compuesto enteramente de mana, y un gran espíritu del atributo Yin, Betty naturalmente tendría una alta compatibilidad con la energía maldita. Aprender Jujutsu debería resultarle fácil. El doble de resultado, la mitad de esfuerzo. Lo que no había previsto era lo que pasó después de la activación. Porque Betty no se había convertido en una hechicera Jujutsu. Ella se había convertido en un espíritu maldito. Lo mismo que había pasado su carrera aniquilando antes de cruzar a este mundo. Innumerables de ellos, borrados de la existencia por sus propias manos. Y ahora uno estaba sentado frente a él con rizos dorados y un puchero. Sin embargo, este espíritu maldito no se parecía en nada a los demás. Ella conservó plena conciencia, mantuvo su forma original y se veía exactamente tan adorable como siempre. Sin distorsiones grotescas, sin remodelaciones monstruosas. Nada como las criaturas deformadas y de pesadilla que había destruido en casa. Lo que ella había descrito, esa sensación de energía maldita acumulándose dentro de ella sin ningún esfuerzo de su parte, era la prueba. Los espíritus malditos nacieron de las emociones negativas colectivas de la humanidad. Como gran espíritu del atributo Yin, Betty podía extraer pasivamente de cada fragmento de miedo, resentimiento y pavor a las personas asociadas con la magia del atributo Yin y con los grandes espíritus mismos. La magia del atributo Yin era relativamente rara, es cierto. Pero el mundo era vasto y mucha gente había sufrido a manos de él. Tomemos como ejemplo a Subaru. Después de experimentar a Shamak de primera mano, su persistente inquietud bien podría estar alimentando las reservas de Betty en este momento. Por eso se había saltado por completo la fase de acumulación. Sin extracción lenta ni acumulación gradual. En el momento en que su energía maldita se activó, fuentes externas la inundaron, catapultándola directamente a un nivel que coincidía con los hechiceros de grado 1. Esta era la ventaja que los espíritus malditos tenían sobre los hechiceros. Mientras que un hechicero tenía que reunir y refinar minuciosamente la energía maldita a partir de sus propias emociones, el poder de un espíritu maldito crecía pasivamente, alimentado por los miedos de los demás. Todo lo que necesitaban era dominar sus habilidades. El tiempo y el temor humano hicieron el resto. Cuanto más les temía a la gente, más fuertes se volvían. Gojo la estudió. Lo único que detenía a Betty era lo oscura que era la magia del atributo Yin, combinado con el hecho de que había pasado siglos encerrada, sin construir nunca una reputación pública. Si ella fuera alguien como el gran espíritu del viento, Zarestia, que vivía en Kararagi y se había ganado el título de gran espíritu del asesinato por puro terror, un ser como ese probablemente ascendería a espíritu maldito de grado especial en el instante en que se activara su energía maldita. Qué extraño giro de los acontecimientos. Nunca habría imaginado que algún día sería contratado por un espíritu maldito, confiando en uno como su socio más cercano. Incluso si, técnicamente, él fue quien la creó. ¿Cómo digo esto?
Para ti, en realidad es algo bueno. Le dio a Betty un breve resumen. ¿Qué eran los espíritus malditos? ¿Cómo funcionaba su poder? ¿De dónde venía su fuerza? Cuando terminó, Betty no mostró ninguna preocupación. En todo caso, sus ojos brillaban. Entonces estás diciendo que mientras difunda el miedo, mientras la gente me tenga miedo como un gran espíritu de atributo Yin, seguiré haciéndome más fuerte. Esa es la esencia del asunto. Gojo asintió. Aunque si realmente anduvieras aterrorizando a la gente, probablemente te perseguirían en poco tiempo. Además, tu querido hermano actualmente se pasa los días maullando como un buen gatito. Disculpe, ¿qué tiene de malo maullar? Lia piensa que soy adorable. Puck se acercó flotando, ligeramente indignado. Hermano. Betty, que había estado sumida en sus pensamientos sobre la energía maldita hace un momento, se iluminó en el instante en que vio a Puck. Ella lo agarró en el aire y presionó su mejilla contra su pelaje, acariciando implacablemente. ¿Es esto realmente apropiado justo delante de mí? Gojo se acercó sigilosamente a ellos con celos exagerados escritos en su rostro. Honestamente. Su propio contratista no ha recibido este tipo de trato ni una sola vez. Sigue así y puede que me ponga celoso. ¿Qué estaban haciendo ustedes dos hace un momento? Parecía interesante. Puck dejó que Betty lo abrazara, mirando a Gojo con curiosidad. Betty no dijo nada, solo miró a Gojo. Este era su poder. Él se lo había enseñado. Eso no significaba que tuviera derecho a contárselo a todo el mundo. Ella entendió eso. Cuando se trataba de los secretos de su contratista, ni siquiera su amado hermano los conocía sin permiso. Poco. Acabo de enseñarle a Betty un pequeño truco mío. Pero fue algo realmente extraordinario. Me dio bastante susto. Después de jugar un poco más, Emilia llamó a Puck y el pequeño espíritu felino se alejó flotando obedientemente. Gojo se volvió hacia Betty. Olvídate de toda la idea del pánico por un segundo. ¿Has notado alguna habilidad especial que hayas adquirido? Interrogación de cierre. ¿Eres estúpido? Sembrar el pánico no requiere que haga nada dramático. Los rumores funcionan bien. Ella le lanzó una mirada fulminante y luego volvió su atención hacia adentro, explorando. Un momento después, levantó una mano hacia un árbol ornamental cuidadosamente podado en el borde del patio. La energía onduló alrededor del árbol. Bajo la atenta mirada de Gojo, una fuerza invisible se apoderó de él y lo aplastó desde todas direcciones. El tronco se dobló, se comprimió, se dobló sobre sí mismo y se hizo cada vez más pequeño hasta desaparecer por completo. ¿Compresión? Repitió la escena en su mente, intrigado. Más o menos. El tono de Betty era casual, pero la sonrisa engreída que se dibujaba en su rostro la traicionaba por completo. Parece prometedor. Pero construir el campo de compresión lleva tiempo, ¿no es así? Como potencia absoluta entre los hechiceros Jujutsu, Gojo detectó la debilidad de su técnica innata de un solo vistazo. Para los oponentes comunes, la velocidad era más que suficiente. Sin embargo, contra un verdadero peso pesado, se quedó muy corto. Simplemente aún no estoy acostumbrada, dijo obstinadamente. Con un movimiento de muñeca, bloques rectangulares de energía se materializaron en el patio, uno tras otro, flotando en el aire. Ese fue el mecanismo. Esos bloques habían encerrado el árbol antes de aplastarlo y eliminarlo. Pero esta vez, había convocado a docenas a la vez. Se organizaron de acuerdo a su voluntad, formando con precisión. ¿Qué pasa con esto? Los bloques se expandieron en un instante, inflándose hacia afuera hasta dominar el espacio delante, tragándose todo el patio en un entramado de paredes translúcidas. ¿Ellos también pueden crecer? Interesante. Gojo observó con genuina fascinación cómo Betty chasqueaba los dedos. Los bloques agrandados comenzaron a encogerse, acercándose desde todas direcciones. Aunque parece que escapar sería bastante fácil, antes de que pudiera terminar, los bloques que se encogían de repente se unieron. En un abrir y cerrar de ojos, lo que habían estado dispersas, formas independientes se fusionaron en una única jaula rectangular masiva, sin fisuras e ineludible. Los bloques esparcidos habían sido un cebo. Cualquiera que supusiera que los espacios eran seguros, que intentara deslizarse entre ellos, se encontraría sellado dentro en el momento en que las piezas se conectaran. ¿Expandir? Betty dejó escapar una risa de satisfacción, levantó la mano y la levantó. La estructura unida se disparó hacia el cielo y detonó. La explosión atravesó el aire sobre ellos. Una onda de choque se extendió hacia afuera, el viento azotó el patio y hizo que la ropa de todos se rompiera como banderas en una tormenta.
Gojo inclinó la cabeza hacia atrás, mirando el cielo azul donde aún persistía la réplica de la explosión. Esa es una técnica maldita sólida. Dale un nombre. HMM. Betty bajó la mirada, pensando. Prisión. Prisión. Gojo le dio unas palmaditas en la cabeza. Buen nombre. Para cada hechicero Jujutsu, una técnica innata estaba formada por dos cosas más allá de la herencia: la personalidad y el paisaje del corazón. Que la técnica de Betty hubiera tomado esta forma era inextricable a esos 400 años que pasó encerrada dentro de la biblioteca prohibida. Practica siempre que tengas la oportunidad. Una vez que haya dominado los fundamentos, puede comenzar a desarrollar un dominio, como alguien que nunca antes había entrenado a un espíritu maldito. Gojo solo podía aprovechar su propia experiencia. Algunas cosas, para él, simplemente habían surgido de forma natural, sin necesidad de estudio ni práctica. Enseñarles era otra cuestión completamente distinta. No es necesario que me digas eso. Betty ya lo sabe. Sigue siendo el mismo acto tsundere, pero su expresión la delató. El descubrimiento de este nuevo poder la emocionó genuinamente. Y con razón. Como espíritu artificial, Betty no tenía la capacidad innata de absorber mana por sí sola. De vuelta en la biblioteca prohibida, silenciosamente había extraído mana de los otros residentes de la mansión para mantenerse. Ahora la biblioteca había desaparecido y ella dependía completamente de Gojo. El problema era que las reservas totales de maná de Gojo eran, por decirlo generosamente, modestas. Para las necesidades de Betty, apenas cubrieron un puñado de hechizos de alto nivel antes de agotarse. Esa frustración había sido un peso constante. Pero ahora... ¿magia? ¿Qué magia? En el momento en que sintió que su energía maldita cobraba vida, enorme y aún creciendo, Betty hizo a un lado la magia sin pensarlo dos veces. La magia, decidió, era, en el mejor de los casos, un conocido lejano. La energía maldita no la dejaría sintiéndose impotente. No encadenaría su capacidad de combate a los límites de la reserva de maná de Gojo. Ella aún no era competente. Ni siquiera cerca. Pero con el tiempo, Betty estuvo segura de ello. Obtenga acceso anticipado a 40 capítulos más adelante en mi Patreon. Patreon.com/link comentario 7 comentario. Votar 2 restantes capítulo 79. Capítulo 79. Natsuki Subaru. Bueno, en absolutamente nada. Una vez que hubiera tenido tiempo de sentirse cómoda con esta nueva habilidad, el poder que podría desatar rivalizaría con la magia sin lugar a dudas. ¿Es mi turno? Vamos, es mi turno, ¿verdad? Subaru había estado observando desde la barrera mientras Betty dominaba su nuevo poder en lo que parecieron minutos, y prácticamente estaba babeando. Como estudiante de secundaria con más que un toque dramático, había fantaseado con ejercer exactamente este tipo de poder desde que tenía uso de razón. Betty levantó la barbilla como un cisne y pasó junto a él. No todo el mundo es un genio como Betty. ¿A quién estás subestimando? A ver quién lo coge más rápido. Con el pecho hinchado y lleno de confianza, se dirigió hacia Gojo. Gojo. Hagamos esto. Claro. Despeja tu mente y concéntrate en la sensación. Mismo proceso que antes. Gojo lo guió de la misma manera que había guiado a Betty, introduciendo energía maldita en su cuerpo, obligándolo a tomar conciencia. Pasó 1 minuto. 3. 5. La expresión de Subaru comenzó a cambiar. Su rostro se volvió de un tono rojo cada vez más alarmante, como un hombre luchando contra algo que se negaba a moverse. Betty observó desde el margen y esbozó una sonrisa triunfante. ¿Qué dijo Betty? No todos son genios. Gojo le dio a Subaru una mirada comprensiva. Subaru, puede que no tengas la aptitud para esto. Sus ojos se abrieron de golpe. Espera, creo que sentí algo. Un intento más. Exclamación de cierre. No estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Gojo, siendo un amigo decente, lo agradeció. El segundo intento no fue mejor. La energía maldita invadió a Subaru como agua a través de un colador. Ni el más mínimo destello de reconocimiento. Permaneció allí durante varios minutos, inmóvil y en blanco como un poste de madera. Se acabó. Un tercer intento. Esta vez, Subaru ni siquiera pudo encontrar una excusa. Abrió los ojos y cayó directamente al suelo, con las piernas dobladas debajo de él y expresión hueca. La mirada de un hombre cuyo futuro acababa de ser cancelado. No puedo aprender magia. No puedo aprender Jujutsu. La única habilidad que poseía era morir y empezar de nuevo. La comprensión lo atravesó como agua fría.
Incluso en este grupo de gente extraordinaria, él era un peso muerto. Un adorno. Su única contribución fue que lo mataran cuando chocaron contra una pared y luego rebobinar para que todos los demás pudieran intentarlo de nuevo. No te lo tomes tan a pecho. Gojo se agachó a su lado y le dio una palmada en el hombro. Para la gente normal, las probabilidades de aprender Jujutsu son incluso peores que aprender magia. No puedo aprender magia. No puedo aprender Jujutsu. Realmente soy un inútil. Subaru miró al cielo, con los ojos vidriosos, sin murmurarle a nadie. Incluso la basura tiene valor. Simplemente no has encontrado el tuyo todavía. Betty se acercó, ofreciendo lo que claramente creía que era consuelo. La frase no ayudó. La expresión de Subaru se arrugó aún más. Muchas gracias. ¿Realmente no hay nada en lo que sea bueno? La frustración era real. Había sido arrastrado a otro mundo, un verdadero reino de fantasía, y ni siquiera podía saborear lo que se sentía al ejercer el poder. No es tan desesperado. No lo hemos probado todo todavía. Gojo se inclinó, bajando su voz cerca del oído de Subaru. Todavía está Meili. Y una vez que estemos de regreso en la capital real, podrás hablar con Reinhardt. ¿No puede ser mago o hechicero? Convertirse en caballero no es un mal premio de consolación. Reinhardt no es tan guapo como yo, pero está bien. Subaru tuvo, en una palabra, mala suerte. El camino del Jujutsu no estaba abierto a la gente corriente. Incluso dentro de los linajes de hechiceros, algunos descendientes nunca despertaron. Entre la población general, la proporción era quizás de 1 entre 10.000. La magia no fue muy diferente. Ambos se encontraban en el extremo de la escala de dificultad, y Subaru había atacado directamente a ambos sin pensarlo 2 veces. El fracaso era prácticamente inevitable. Vamos, vamos. Entonces no puedes aprenderlo. Vaya cosa. Estoy en el mismo barco y no me ves deprimido. Felt arañó su pie contra su costado. Contrólate. Más allá del Jujutsu y la magia, hay un mundo de cosas que no hemos explorado. Las oportunidades vendrán. No te desanimes. Gojo miró a Subaru, todavía desplomado y miserable, luego pensó mejor en seguir adelante. Agarró a Betty y Felt y se alejó. ¿Vamos a dejar atrás al idiota? Betty miró hacia atrás, perpleja. Nada de lo que digamos ahora ayudará. Solo hay una persona que puede sacarlo de allí. Gojo asintió hacia Emilia, que estaba cerca. Mira. En el momento en que ella aparezca, él estará de pie. Ningún hombre, salvo circunstancias extremas, quería parecer débil delante de la chica que amaba. Emilia. Le hizo un gesto con la mano, con Betty a cuestas. Gojo. Necesito un favor. Señaló con el pulgar hacia la figura arrugada al otro lado del patio y le dio la versión corta. Espera, yo. ¿Crees que puedo ayudar? Emilia parecía genuinamente sorprendida de que alguien la considerara capaz de animar a Subaru. Si no puedes hacerlo, nadie podrá. Vamos, Emilia. Ni siquiera tienes que decir nada. Con dejar que te vea será suficiente. Medio convencida y medio desconcertada, se acercó. Había visto el estado abatido de Subaru antes, y eso también la había preocupado. ¿Qué le pasó? ¿Está molesto porque no pudo aprender lo que Betty aprendió? Puck flotó y fue inmediatamente capturado por Betty, acurrucado cómodamente en sus brazos. Sí. La última vez fue mágico. El mismo resultado esta vez. Gojo se encogió de hombros. Eso es triste, supongo. Aunque no puedo decir que realmente entienda el sentimiento. El tono de Puck era alegre. Fuera de Emilia, muy pocas cosas mantenían su atención por mucho tiempo. Yo tampoco lo entiendo. Muchas personas en este mundo no tienen protecciones divinas y no se están desmoronando por eso. Felt no vio el alboroto. Si este tipo de revés fuera suficiente para quebrar a alguien, sobrevivir solo en los barrios marginales habría acabado con ellos hace años. Es fácil para usted decirlo, señorita protección divina. Gojo le golpeó ligeramente la cabeza con los nudillos. De todo nuestro grupo, Subaru es el único sin ninguna habilidad especial. Si pudiera moverse como tú, saltando por tejados y escalando paredes, no estaría tan destrozado. Pero hay maneras de arreglar esto. Betty habló, todavía acunando a Puck. Este mundo tiene un montón de equipo mágico. Mamá creó bastantes en su época. Extraen maná de piedras mágicas, permitiendo que incluso la gente común las use. Eso satisfaría su ansia de poder extraordinario. Metia no es barata. Los precios comienzan en Gold Coins, mínimo. Así que el dinero es el menor de nuestros problemas.
Gojo sonrió, irradiando la calma de alguien que ya había hecho los cálculos. Si el dinero podía resolverlo, no era un problema. Según sus proyecciones, la riqueza que acumularían iba a ser asombrosa. Cuando llegara el momento, Subaru podría ir de compras a su antojo. Los experimentos de energía maldita estaban más o menos terminados por el día. La moral de Subaru había quedado completamente en manos de Emilia. Y el instinto de Gojo resultó impecable. En el momento en que Emilia se acercó, Subaru saltó del suelo como si lo hubieran lanzado. Su ánimo se recuperó a una velocidad visible, su estado de ánimo mejoraba a cada segundo, la desesperación anterior se evaporaba como si nunca hubiera existido. Mientras Emilia hacía su magia en Subaru, todos los demás se dispersaron hacia sus propios objetivos. Betty pasó la tarde con Puck, muy feliz. El día había sido un triunfo en todos los frentes. Una nueva y poderosa habilidad y una tarde entera monopolizando la atención de su hermano. Felt, que también había reprobado la prueba de Jujutsu, apenas se inmutó. Años de arreglárselas en los barrios marginales habían forjado una resiliencia que no se resquebrajaba ante algo como esto. ¿No pudiste aprender Jujutsu? Bien, pasa a lo siguiente. No había olvidado los planes de Gojo. Era mejor empezar a aprender sobre la nobleza y el panorama político del reino mientras tuviera la oportunidad. Localizó a Rosual para pedirle información sobre las principales casas nobles y figuras del gobierno. Su conocimiento en ese ámbito era, sin exagerar, una pizarra en blanco. Si iban a extraer dinero de los aristócratas, la preparación era esencial. Rosual, sin embargo, no estaba en la mansión. Al parecer se había ido a la capital real. Afortunadamente, Ran sabía lo suficiente sobre las casas nobles como para comprender lo básico. Y como Felt era ahora candidata real, su guardarropa necesitaba una mejora para adaptarse a su nueva posición. Ran la midió para comprarle ropa nueva mientras la explicaba los aspectos esenciales de la política aristocrática. Con todos los demás ocupados, Gojo se encontró completamente libre. Recogió a Meili y fue a buscar a Rem, preparándose para tomar tranquilamente el té de la tarde. El día pasó en un abrir y cerrar de ojos, lleno y sin prisas, cada uno de ellos labrando su propio rincón. Esa noche, mientras todos se preparaban para acostarse, Subaru llamó a la puerta. Una mirada de Gojo y él esbozó una sonrisa tímida. Entonces, mencionaste que podríamos preguntarle a Meili si podría aprender maldiciones o algo así. Realmente no puedes esperar, ¿verdad? Gojo estaba en la puerta en pijama, bostezando. No entiendes lo que es ser normal. Subaru giró su rostro, un retrato de inquietante melancolía. Está bien, está bien. Salva el acto del alma herida para Emilia. Gojo lo despidió antes de que pudiera continuar. Puede que Subaru no esté cansado, pero ciertamente lo estaba. Aún así, se arrastró por el pasillo con Subaru a cuestas y llamó a la puerta de Meili. Meili, soy yo. Subaru y yo tenemos una pregunta rápida. ¿Hermano mayor? ¿Qué está sucediendo? Después de un momento, la puerta se abrió. Meili se quedó allí frotándose los ojos, claramente arrancada del sueño. La niña aparentemente se acostó antes que nadie. Aquí está la cuestión. Entraron y Gojo planteó la pregunta por la que Subaru había estado agonizando. Meili, ¿cómo te convertiste en domadora de mabestias? ¿Podría él aprenderlo también? ¿Mabeas Tamer? Meili se sentó en el borde de su cama, parpadeando aturdida. Meili no sabe cómo. Meili simplemente tiene la protección divina que hace que Mabeas escuche. Protección divina. 2 palabras, y la sonrisa esperanzada de Subaru se congeló. Gojo le lanzó una mirada de lástima y luego revolvió el cabello de Meili. Entendido. Vuelve a dormir, Meili. La envolvió con la manta y luego guió a un Subaru conmocionado fuera de la habitación. Convertirse en un héroe significa recibir algunos golpes en el camino. Es parte del trato. Le dio una palmada a Subaru en la espalda. Espera, chico. Con eso, Gojo se retiró a su propia habitación y cerró la puerta. Una buena noche de sueño arreglaría a Subaru. Estaba seguro de ello. El pobre realmente no puede tomar un descanso. Acostado en la cama, Gojo estaba repasando los acontecimientos del día y murmurando para sí mismo cuando sucedió algo inesperado. El sistema de personajes secundarios, inactivo durante lo que parecieron siglos, pulsó con una nueva notificación. El anime Re.0. Starting Life in Another World está a punto de salir al aire. Función de transmisión interdimensional activada. Comentarios en tiempo real y rankings de popularidad disponibles durante la proyección. ¿Ahora? En realidad,
Demasiado para dormir un poco. Refunfuñó internamente, pero ganó la curiosidad. Sus ojos se abrieron. La última emisión había emitido 2 episodios a la vez y su actuación inicial había sido sólida. Su ventaja en puntos de popularidad sobre todos los demás personajes de la pantalla era enorme, un acantilado separaba el primer lugar del segundo. Esta vez, habiendo sucedido tantas cosas desde entonces, no tenía idea de cómo sería la historia. De todos modos, valió la pena verlo. Una pantalla se materializó ante él y comenzó la transmisión. Primero. Finalmente, la actualización de esta semana. La habitual avalancha de comentarios fluyó por la pantalla desde el primer fotograma, notablemente más espesa que el estreno. El programa había captado clientes habituales. Al ver pasar los comentarios, Gojo comenzó a reconstruir cómo funcionaba la transmisión. Como cualquier anime de temporada, actualizaba 2 episodios por semana. Pero el momento de su parte no coincidió con el de los espectadores. Las actualizaciones parecían ser provocadas por la progresión de la historia más que por un cronograma fijo. Solo una vez que el sistema decidiera que había sucedido lo suficiente como para llenar 2 episodios, se emitiría una nueva transmisión. Obtenga acceso anticipado a 40 capítulos más adelante en mi Patreon. Patreon.com/link comentario 3 comentario. Votar 2 restantes capítulo 80. Capítulo 80. Primer intercambio. El nuevo episodio comenzó justo donde habían dejado la capital real. Los comentaristas fueron tan predecibles como siempre. En el momento en que Emilia apareció en la pantalla, cada 2 mensajes eran alguna variación de waifu. Y no se limitó a ella. Ren con su uniforme de sirvienta golpeó sus puntos dulces con la misma fuerza. El flujo de comentarios que llamaban a varios personajes esposa y, desconcertantemente, mamá pasaban en un desfile interminable. Gojo se frotó las sienes. Los pervertidos son realmente una constante universal. La trama se desarrolló paso a paso, siguiendo su experiencia vivida. Este tramo sirvió principalmente para presentar al nuevo elenco. Rosual, Rem, Ram, Betty. Dejando a un lado a Rosual, cada una de las chicas se ganó a la audiencia a una velocidad visible. La rubia tsundere con rizos, la sirvienta de cabello rosa y lengua afilada, mirando a través de su interfaz, Gojo pudo ver cómo aumentaban sus puntos de popularidad en tiempo real. La tasa de crecimiento fue asombrosa. Si no hubiera acumulado ya 2 episodios de tiempo en pantalla, podrían haberlo superado. Afortunadamente, el falso protagonista todavía acaparaba la mayor parte de la atención. Más allá de eso, estos 2 episodios cumplieron. La primera gran revelación fue el regreso de la muerte de Subaru. Cuando apareció en la pantalla por primera vez, los comentarios estallaron en cadenas de signos de interrogación. Nadie entendió lo que había sucedido. Los bucles posteriores, las indagaciones, los descubrimientos realizados a lo largo del camino, el público quedó enganchado. Nadie había esperado que el aparentemente ordinario Subaru poseyera una habilidad tan extraña. La connivencia de Rosual con Elsa también los tomó por sorpresa. 2 episodios no fueron largos, pero la historia se había empaquetado en una bomba tras otra sin relleno ni relleno. La escena final aterrizó en Gojo enseñando exitosamente a Betty Jujutsu, y cayó el telón. La calidad se mantuvo alta en todo momento. Hubo momentos para mostrar el poder puro, y la presentación de Feld como candidato real plantó semillas que dejaron a los espectadores hambrientos por lo que vendría después. Todo ello traducido directamente en puntos de popularidad. Como el protagonista percibido por el público, Gojo mantuvo el primer puesto por un cómodo margen. 2 episodios más en el banco y su total había ascendido a 50.000. El creciente número de episodios significó una historia más completa, lo que atrajo audiencias más grandes, lo que aceleró la acumulación de puntos. Debajo de los episodios, había cobrado vida una sección de comentarios. Ya no es el páramo yermo del estreno. Las críticas llegaron a raudales. Elogios, especulaciones sobre arcos futuros y el coro inagotable de marido y esposa dirigido a la mitad del reparto. Gojo lo leyó todo. Nada particularmente interesante. 50.000 puntos de popularidad. Ese es un ritmo decente. La proyección había ahuyentado su somnolencia. Bostezó, abrió la tienda y empezó a curiosear. La última vez no valía la pena comprar nada. Ahora debería ser diferente. 50.000 lo sitúan cerca del techo del inventario del primer nivel. Revisó los listados y encontró 2 elementos que llamaron su atención. El primero fue un mineral mágico incoloro de alta pureza. Estos fueron excepcionalmente raros.
Más allá de almacenar mana, podrían servir como anclas para los espíritus, de la misma manera que el collar de Emilia albergaba a Puck durante su descanso nocturno. La situación de Betty era diferente a la de Puck. No necesitaba una piedra para dormir, pero su suministro de mana siempre había sido un problema. Ahora que había despertado la energía maldita y funcionaba más o menos como un espíritu maldito de atributo Yin, Gojo no estaba segura de qué pasaría si su mana se agotara. Tal vez los dos sistemas eran lo suficientemente independientes como para que solo la energía maldita pudiera sostenerla. Tal vez no. De cualquier manera, tener el mineral significaba que podía acumular maná excedente durante el tiempo de inactividad, tratándolo como una batería recargable. Escasear, sacarlo y completar. Práctico y sencillo. El precio era razonable. Poco más de 20.000 puntos. El segundo elemento era mucho más raro. Una protección divina. 50.000 puntos fijos, lo que en su saldo actual era elevado. Aún, a la mañana siguiente, después del desayuno, Gojo localizó a Rem. Rem, querida, ¿hay alguna posibilidad de que me prestes un par de tijeras y una sábana? Él le sonrió, la imagen de la inocencia. ¿El huésped está planeando algo extraño? La mirada de Rem era clara y seria, la pregunta completamente sincera. Desde el incidente, no fue solo Feld quien catalogó a Gojo como un alborotador crónico. Toda la familia compartía esa evaluación, incluidas las hermanas sirvientas. Las reparaciones de la mansión aún no habían terminado. Los artesanos trabajaron diariamente en la reconstrucción. Si este hombre causara otro desastre, la vida se volvería realmente difícil. La afluencia de trabajadores ya había aumentado el número de comidas. Ram, que anteriormente se las había arreglado para aflojar de vez en cuando, había sido llamado para ayudar a Rem a manejar la carga de trabajo. Cualquier caos adicional y las hermanas se verían forzadas más allá de su límite. Por supuesto que no. ¿Qué podría hacer con unas tijeras y una sábana? ¿Cortar 2 agujeros para los ojos en la sábana y andar asustando a la gente por la noche, por ejemplo? Hizo una pausa. O escabullirse cortando la ropa interior de las niñas. Su expresión no parpadeó. La boca de Gojo se torció. Aprecio tu talento para los postres, Rem, pero eso es ir demasiado lejos. ¿El invitado está molesto por haber sido subestimado? Por favor, perdona mi ignorancia. Debes tener algo mucho más destructivo en mente. Movimiento rápido del ojo. Eres consciente de que Felt es ahora candidato real, ¿verdad? Si le mencionara a Roswell que al campamento de Felt le falta una sirvienta, y que prestarnos tú aseguraría nuestra alianza y cooperación contra facciones rivales, ¿cómo crees que respondería? La sonrisa de Gojo no llegó a sus ojos. Rem no dijo nada. Giró sobre sus talones, desapareció en una habitación lateral y emergió momentos después con unas tijeras y una sábana. Por favor, perdona a Rem. Como sirvienta, tal negligencia hacia un huésped es imperdonable. La disculpa fue tan agresivamente sincera que Gojo se sintió más inquieto que antes. Algo en su tono sugería que ella era la parte ofendida. Te estaré vigilando de cerca, querida Rem. No perderé ni una sola oportunidad. Por favor, absténgase de hacer declaraciones tan perturbadoras. Con los suministros en la mano, Gojo se dirigió al patio, arrastrando una silla con él. Subaru. Ven aquí. Subaru, que había estado en medio de establecer una buena relación con Emilia, se acercó. ¿Qué pasa? ¿Quieres lucir mejor? Haz que le gustes más a Emilia. Sus ojos se iluminaron al instante. ¿En serio? ¿Puedes hacer eso? Naturalmente. Gojo agitó su flequillo con suprema confianza. ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién no querría lucir más elegante frente a la chica que le gusta? Siéntate. Gojo lo empujó hacia la silla, sacudió la sábana y se la puso alrededor del cuello. Gojo. ¿Es esta algún tipo de técnica especial? Sentado en la silla, Subaru tenía una molesta sensación de déjà vu. Señor, ¿le gustaría registrarse para obtener una tarjeta de membresía? Gojo levantó las tijeras y las cortó 2 veces, sonriendo. Un corte de pelo. El déjà vu hizo clic. Subaru intentó escapar. No vas a estropearlo, ¿verdad? Relajarse. Confía en mí. Cuanto más seguro suenas, más aterrorizado me pongo. Suenas exactamente como cualquier barbero que alguna vez le haya arruinado el cabello a alguien. Tragó saliva e hizo otro intento de ponerse de pie. Gojo había anticipado la fuga y lo inmovilizó firmemente en su lugar. Quédate quieto. Cierra los ojos. Todo terminará antes de que te des cuenta. Las tijeras se pusieron a trabajar.
Corte tras corte, mechones de cabello oscuro pasaban por los párpados cerrados de Subaru. Correr ya no era una opción. Todo lo que podía hacer era rezar para que la confianza de Gojo estuviera justificada. Porque si su cabello salía luciendo un desastre, no tenía idea de cómo enfrentaría a Emilia. El calvario no duró mucho. Menos de 10 minutos. Hecho. Ve a echar un vistazo. Subaru abrió los ojos, con el corazón acelerado. Se apartó los pelos sueltos de la cara. ¿Está realmente bien? ¿No es horrible? Interrogación de cierre imposible. Esto te queda perfecto. Confía en mi gusto. Gojo, ¿qué están haciendo ustedes dos? Subaru desató la sábana, a punto de entrar para buscar un espejo, cuando levantó la vista y encontró a Puck y Emilia caminando hacia ellos. El pánico se apoderó de él. Agarró la sábana y trató de echársela por la cabeza antes de que Emilia pudiera verla. Le di a Subaru una nueva mirada. Ven a verlo. La voz de Gojo transmitía un fácil orgullo. Le dio una palmada en el hombro a Subaru. Un hombre debe ser dueño de su apariencia. Subaru hizo una mueca. No era su propio juicio lo que dudaba. Fue la artesanía de Gojo. Pero lo hecho. Bajó la sábana, con la cabeza gacha, incapaz de mirar a Emilia a los ojos. Oh. Te queda bien, Subaru. Pensé que Gojo solo estaba bromeando. Puck se acercó, presionó una pequeña pata debajo de la barbilla de Subaru para levantar su rostro y lo estudió cuidadosamente. Mucho más limpio. Funciona. Se ve bien. Mucho más refrescante. Emilia asintió con la cabeza. Los elogios golpearon como la luz del sol. La cabeza de Subaru se levantó de golpe. En realidad, mi ojo para la estética es impecable, ¿sabes? ¿Quién crees que le peina a Lia? Puck infló su pecho, sin aceptar discusión. En ese caso, ¿qué tal si a continuación diseño un estilo para Emilia? Los resultados serían incluso mejores que los de Subaru. El peinado, a fin de cuentas, era inseparable del lienzo. Trabaja con alguien hermoso y el efecto se multiplica. Yo. Emilia tocó su largo cabello, insegura. Lia no es un sujeto de prueba. Pero si puedes impresionarme primero, supongo que no me opondría. Puck flotó, rodeando a Gojo con una sonrisa juguetona. Ningún problema. ¿Qué estilo buscas? Algo genial y feroz, obviamente. Puck arrugó su cara esponjosa en lo que se suponía era un gruñido amenazador. Combinado con su diminuto cuerpo, el efecto fue exactamente el contrario. Nada más que ternura pura y sin diluir. Ni una pizca de amenaza. Súbete a mi brazo. Arriba en la silla. Al ver que Gojo ni siquiera perdonaba a Puck, Subaru se olvidó por completo de buscar un espejo. Él quería ver esto. Puck se colocó en la silla. Gojo levantó las tijeras y se puso a trabajar, recortando el pelaje del pequeño espíritu con cuidadosa precisión. ¿Qué le estás haciendo al amado hermano de Betty? Betty apareció de la nada, alarmada al ver a Gojo molestando a Puck con objetos afilados. Gojo le está dando a Puck un cambio de imagen, explicó Subaru, señalando su propia cabeza. ¿La mía fue la primera? Betty examinó su cabello y arqueó las cejas. Como todos los demás, no esperaba que Gojo tuviera esta habilidad en particular. La estructura más pequeña de Puck significó que el trabajo fue incluso más rápido que el de Subaru. Tada. Finalizado. Emilia, ¿qué piensas? Gojo dio un paso atrás para admirar su trabajo, luciendo como un niño con un juguete nuevo, todo entusiasmo y satisfacción. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.